Listo, bueno, un cordial saludo a todos. Este año comenzamos nuestras capacitaciones de los miércoles. Como saben, los miércoles de 3 a 4 HSQ les anuncia si tenemos capacitación y es muy importante que estemos pendientes de este agendamiento. El día de hoy vamos a hablar sobre riesgos psicosociales y queremos hacer apertura con este tema debido a que durante el 2025 vamos a trabajar muy fuerte todo lo asociado a cultura de seguridad y siempre partiendo del autocuidado. Entonces, desde HSQ invitarlos a esta sesión, recordarles que esta grabación siempre está disponible en el site HSQ por un tiempo, para que por favor las personas que durante el turno no pueden conectarse los miércoles accedan a este video, puedan escuchar la grabación. Si tienen preguntas, nos las hacen llegar al correo de Diana Figueredo y al finalizar registren su asistencia. Entonces, muchas gracias y damos la bienvenida a nuestro psicólogo Luis Fernando Parra de Belisario. Luis, cordial saludo, muchas gracias por acompañarnos. No te escuchamos, creo que estás en mute. Ahí se escucha. Listo. Muchas gracias, adelante. Mónica, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según lo vean. Diana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme a este espacio. Me presento, mi nombre es Luis Fernando Parra, soy psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, psicólogo psicosocial para Belisario SAS. El día de hoy, como bien lo decía la ingeniera Mónica, vamos a hablar acerca de los riesgos psicosociales, pero ya desde una mirada, no desde el papel de aplicamos la batería de riesgo psicosocial, sino qué efectos tiene esto, si es que así lo podemos denominar, en la salud. Listo, si no los tratamos a tiempo. Entonces, a partir de esto, vamos a tratar de abordar qué son los riesgos psicosociales, listo, qué puede hacer la organización para favorecer la desaparición o la apropiación de los riesgos psicosociales, qué puedo hacer yo para ayudar a mantener o disminuir estos riesgos psicosociales. De acuerdo, asimismo serán unas pequeñas pautas y al final pues se dejará, como bien lo dice la ingeniera Mónica, un espacio de preguntas para las personas que de pronto me vean en un par de días después, puedan formular preguntas, nos la hagan llegar y le daremos una respuesta considerable. ¿Listo? Entonces, obviamente por temas de optimización del Internet voy a apagar la cámara, pero pues voy a estar ahí presente por si las moscas. ¿Listo? Entonces tenemos que hablar, reitero, desde los riesgos psicosociales desde una mirada de salud mental. Debemos tener presente que en Colombia actualmente existen ciertas problemáticas asociadas a la salud mental que ignoramos. Sí, como cuál es el estrés, como cuál es la ansiedad, como cuál es la depresión, que son enfermedades que no significa que esté loco, y aclaro, sencillamente, si yo no le doy el tratamiento, le pongo el cuidado correspondiente, pues me puedo llegar a enfermar. ¿De acuerdo? Es como cuando tenemos una gastritis. Uno dice, me cayó algo pesado y es válido, de pronto te comiste algo muy pesado, pero ¿qué pasa cuando esta gastritis es todos los días? Te da reflujo, te da miedo comer, listo, te da miedo ir al baño, listo, ahí se convierte en una enfermedad. Y si yo no tomo las medidas correspondientes, pues perfectamente voy a terminar con algo que me va a generar malestar o que incluso me puede conllevar a unos estadios de enfermedad bastante largos. Bien, entonces aquí entrando en materia debemos entender que los riesgos psicosociales no es algo que se haya inventado Datalogue, no es algo que se haya inventado Belisario. No, los riesgos psicosociales de hecho están establecidos por normativa. La resolución 2646 del 2008 nos establece, venga, todas las empresas, tanto públicas como privadas, deben evaluar sus riesgos psicosociales. ¿Y eso cómo lo deben hacer? Con una batería de riesgo psicosocial. Batería, la cual ustedes, muy juiciosos, durante el año 2024 la diligenciaron, hicieron contestar 123, 156 preguntas más o menos. Listo, y eso le salió unos niveles, digamos, de riesgo, si es que así se llama, ya sea riesgos positivos o negativos, ya los vamos a hablar, a ver, ¿sí? Que nos van a tener un tema de visión, una mirada de cómo nosotros como organización vamos a hacer eso. Si esto termina siendo contraproducente, si esto termina siendo de hecho malo, listo, o termina siendo bueno. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo psicosociales? Normativamente lo dice así, hacen referencia a todas las interacciones entre el medio ambiente laboral, o sea, mis compañeros de trabajo, mis jefes, la señora de los tintos, el que me compra, el que le vendo, ¿sí? Las condiciones de la organización, entonces todo el tema de iluminación, el calor, el frío, la silla, el computador, las características individuales, es decir, si yo soy mal geniado, si yo soy alegre,
Y los factores extralaborales. ¿Y qué termina siendo los factores extralaborales? Sencillamente mi relación con mi familia, los desplazamientos, listo. Este, las condiciones económicas en las que vivo, todo esto termina siendo los factores extralaborales. Y ustedes van a decir, bueno, sí, a eso a mí no me impacta. En Bogotá, hace 3 semanas, la Universidad de La Sabana sacó un estudio interesante en el cual decía los bogotanos, digamos los que estamos en Bogotá, yo sé que hay gente de otras regiones, pero precisamente en Bogotá vivimos los bogotanos 3 horas en tráfico diario, 3 horas en promedio. Ahí es donde yo les hago la pregunta reflexiva. ¿Ustedes qué harían en esas 3 horas que les quedarían libres? Si ustedes no tuvieran que tomar transporte público, ¿ustedes qué harían en esas 3 horas? ¿Sí? Obviamente hay gente que dice, no, en esas 3 horas de transporte público yo aprovecho para dormir, aprovecho para desayunar, aprovecho para adelantar trabajo. Listo, chévere. Pero ¿qué pasa si tú sales con el tiempo literalmente contado, ¿sí? Y te encuentras una manifestación, un trancón. Por más que tú digas, puedo adelantar para trabajo, me va a generar un factor de riesgo el hecho de si me pueden echar. Me va a generar un factor de riesgo el hecho de decir, me toca reponer tiempo adicional. Sí, me va a generar un factor de riesgo la tensión que me va a producir el saber que yo tenía que llegar temprano para entregarle un informe a mi jefe y no se lo voy a poder entregar. Entonces, eso termina confabulando para que yo me estrese y que al final del día yo diga, tengo un dolorcito acá en la espalda, tengo una gastritis que no se me pasa, tengo una migraña que no sé qué pasó ahí. Entonces los factores psicosociales terminan siendo no algo positivo, no algo negativo, sino algo que a la larga terminamos normalizando. Sí, antes de este estudio creo que ustedes decían, sí, yo me demoraba en llegar a la casa, pero pues yo nunca he calculado cuánto tiempo me demoro. Ahora ya podemos estar un poquito más centrados y decir, venga, sí, realmente si me demoro 3 horas, en esas 3 horas ida y vuelta, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Y ese que estoy haciendo es cómo puedo también optimizar tiempos o cómo puedo estar optimizando otros recursos a nivel general. ¿Por qué? Porque es que si aquí hablamos de riesgo psicosocial, estamos hablando también de las condiciones de la tarea en sí. ¿Qué pasa si me pide, digamos, no sé, mi jefe manejar Excel y yo no sé manejar Excel? Y me dice, usted tiene que entregar esto con diagramas, con medidas de flujo. ¿Qué tanto impacto me puede llegar a tener? ¿Sí? Y si yo le digo a mi jefe, jefe, enséñeme, y él me contesta, pues busque, ese trabajo se me convierte también en un factor de riesgo doble. Tengo que buscar, tengo que hacer las cosas bien y tengo que esperar un resultado. ¿Por qué el resultado? Porque los seres humanos siempre esperamos el resultado. Yo no hago algo por inercia. Siempre estoy esperando el resultado. Me subo el bus con el resultado de poder llegar a mi trabajo. Punto. Ese es el resultado. Como algo con el fin de cierto saciar una necesidad alimentaria. Ese es el resultado. Duermo con el fin de descansar. Ese es el resultado. ¿Cuál es el resultado de sus actividades? Ahí les dejo esa pequeña tarea. ¿Listo? Entonces, ¿los factores psicosociales son positivos o negativos? Aquí es desde la mirada del 69. Si yo miro un 6, ustedes miran un 9. Desde esta perspectiva tenemos que entender que los factores pueden llegar a ser factores de riesgo cuando tienen la potencialidad de incidir negativamente en la salud de una persona o evitan que se desarrollen en un buen proceso laboral. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede llegar a ser un factor negativo? Por ejemplo, no sé, que un viernes a las 5 de la tarde un compañero de trabajo se ausente y a mí me toque terminar el trabajo de él. ¿Cierto? Yo estoy pensando en salir temprano, pero la ausencia de mi compañero conlleva a que yo tenga sobrecarga de la obra. ¿Termina siendo negativo? Sí. El hecho que yo tenga el famoso horario 24/7, si yo estoy disponible 24 horas, entonces sencillamente me llaman a las 12 de la noche, vaya y solucione esto cuando yo estoy en mi sueño REM. ¿Termina siendo un factor de riesgo? Sí, puede llegar a convertirse en un factor de riesgo. El hecho que yo tenga un mal ambiente laboral, listo, y a mí me empieza a decir, ay, mañana tengo que hablar con Diana, ay, mañana tengo que hablar con la ingeniera Mónica, y eso me predisponga a hacer mis labores, termina siendo un factor de riesgo. ¿Sí? Pero ojo, reitero, aquí estamos desde la mirada del 69. Yo puedo mirar un 6, ustedes pueden mirar un 9. También hay factores protectores, listo, que con cualquier situación me posibilitan o me contribuyen a mi buena salud o a mi buen desempeño laboral. ¿Sí? Un factor, digamos, protector termina siendo a veces, digamos, un buen liderazgo.
Si yo tengo un problema en mi trabajo, yo le digo, jefe, doctor, doctora, ingeniera, mire, me está pasando esto. Y mi jefe tiene o me explica, listo, tiene esa capacidad de explicarme, o bueno, tiene como la atención para explicarme, para guiarme, listo, yo lo termino convirtiendo en un factor protector. ¿Por qué? Porque a mí ya no me da miedo preguntarle a él, sino decir, jefe, ¿me puedo apoyar en usted? ¿Me puede dirigir para esto? Y eso se termina siendo un factor protector. Por ejemplo, otro factor protector también termina siendo a veces las mismas relaciones laborales. A veces nosotros vivimos tan confabulados entre familia y trabajo que nosotros no tenemos círculo social. Y nuestros únicos amigos, si es que así se le pueden terminar llamando, terminan siendo nuestros compañeros de trabajo. Y estos compañeros de trabajo terminan siendo un factor protector. Sí, porque me sacan como esa rutina. Además que algunos estudios nos demuestran que los primeros 10 a 15 minutos en la oficina son los más improductivos del día. Y es que es verdad, tú no llegas directamente a trabajar y me corrigen si hay una persona que sí lo haga. Si uno llega, deja las cosas, se pone a hablar con el compañero y qué más que hiciste, te saca como un poco de esa desconexión familia-trabajo, listo, te invita a mirar una nueva perspectiva, uno chismea, bueno, habla carreta, bueno, qué sé yo, listo, y ya después se pone a trabajar. Es como ese lapso, ¿cierto? Entre lo que hice en la casa y entre lo que voy a hacer el trabajo. Y termina siendo un factor protector. Otro factor protector también pueden ser las mismas recompensas económicas. Sí, el hecho que yo diga, sí, sí tengo sobrecarga laboral, pero venga, es que se justifique. ¿Por qué? Porque me pagan horas extras, porque yo viatico, porque, bueno, en fin, una serie de factores externos. Esto termina siendo un factor protector. Entonces, reitero, esto es desde la mirada del 69. Sí, para algunos puede llegar a ser negativos, para otros pueden llegar a ser positivos. El tema es obviamente cómo yo intervengo a los negativos y cómo yo mantengo a los positivos. Porque los positivos no es como tener un pollito de colores. Es decir, está bien, está vivo, ya, no. Hay que darle comida, ¿cierto? Hay que alimentarlo, hay que preguntar de vez en cuando cómo está, qué necesita para que al día de mañana ya sea un buen pollo, una buena gallina, bueno, qué sé yo. Listo, no podemos dejar que ese pollito de colores se nos muera, porque si se nos muere termina siendo un factor de riesgo. ¿Qué pasa si nosotros no abordamos los factores psicosociales? Y esto no es carreta, aquí está la fuente bibliográfica, estos son estudios reales. ¿Listo? Aumenta la probabilidad de sufrir algún problema de salud mental, los cuales, reitero, están asociados principalmente a la ansiedad, listo, a la depresión y al estrés. De hecho, esas son las tres principales enfermedades que vamos a sufrir los colombianos más adelante. Y es que aquí sí se nota en la gráfica número 2, se cree que para el 2030 el 70% de las incapacidades serán por algún problema de salud mental. Y en estadísticas del 2024, porque no he sacado todas las del 2025, se cree que el 66% de los colombianos está sufriendo alguna afección relacionada al estrés. ¿Cuál es tu afección al estrés? ¿Cómo yo identifico el estrés? Si el estrés es algo invisible que se va a desarrollar o que va a generar un impacto de una manera que no vamos a poder controlar y que cuando se vea desarrollada nos va a causar incapacidades, nos va a ocasionar accidentes, nos va a llegar a manejar o vamos a generar colapsos sociales. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no nos subimos diariamente al transporte público? Vamos tratando de tener una buena actitud, actitud positiva. Hoy es miércoles, jueves, viernes, bueno, según el día que ustedes lo vean. Alguien los empuja automáticamente, eso usted ya los predispone. Y esa predisposición hace que yo llegue con mala cara a la oficina y hace que todo el día haga un mal trabajo. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa? Entonces, imagínense, estamos en el 2025, empezando 2025 para el 2030, es muy probable que hagamos parte de ese 70% que vamos a estar incapacitados por algún problema de salud mental. ¿Me da ansiedad el transporte público? Sí, eso puede llegar a ser una incapacidad más en el 2030. ¿Sí? No sé, me da miedo socializar, terminará siendo una enfermedad. Si es que yo estoy acostumbrado a los Teams por Teams y el hecho que a mí me exijan ir a la Taloc, eso me colapsa. Ok, puede llegar a terminar siendo una incapacidad. Ahora, no se trata de decir, ay, entonces vamos a estar enfermos en el 2007, en el 2030. No. De hecho, esta gráfica lo que nos pide, bueno, esta gráfica no, este dato lo que nos pide es
¿Qué voy a hacer o qué estoy haciendo para no hacer parte de ese 70%? ¿Qué puedo hacer yo para minimizar ese riesgo psicosocial que estoy teniendo en este momento? Y es que en mayor o menor medida todos tenemos algún problema en este momento, lo digo en serio. ¿Sí? No voy a criticar ni a juzgar ni a generar obviamente juicios de valor, pero si hagamos el ejercicio introspectivo de cuál podría, porque si no lo hay, pues tampoco nos vamos a matar la cabeza buscándolo, pero cuál podría ser ese factor detonante. ¿Listo? La depresión y la ansiedad y el estrés son los principales riesgos a los cuales están sometidos a las personas en Colombia. Y aquí vamos al número 4 que me parece interesante, y es, ¿y la empresa qué está haciendo? ¿La institución qué está haciendo? Créanme que como Datalog se está haciendo mucho. ¿Cuál es el problema? Y no lo digo por Datalog, sino lo digo a nivel general. A veces las acciones de intervención que suelen tomar no se ajustan a las necesidades de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hace falta participación en los programas que se desarrollan. ¿Sí? Vamos a hacer pausitas activas. Ay, no es que estoy ocupado en una reunión. Hay que la hagan otros. ¿Y por qué no? Y después uno se está quejando de un dolor de espalda, de fatiga. Sí, es que tenemos capacitación de convivencia laboral. No, yo para qué me voy a meter allá si eso es un nido de víboras. Sí, y después salen diciendo, es que aquí la empresa no hace nada. La empresa hace mucho. Y no lo digo, digamos, solo desde Datalog, sino a nivel general con todas las organizaciones. El problema es hasta qué punto yo pongo mi grano de arena. ¿Sí? Y hasta qué punto también esas intervenciones me pueden llegar a beneficiar. Digamos, por ejemplo, si yo estoy mal, ¿cierto? En mis relaciones interpersonales con mis compañeros de trabajo, ¿cierto? No sé hasta qué punto pueda llegar a ser prudente. Vamos a hacer una capacitación de mindfulness. Mm, no sé hasta qué punto sea bueno, pero sí tendría mayor impacto. Venga, estás mal con tus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa si hacemos una actividad de trabajo en equipo? ¿Qué pasa si hacemos una actividad de comunicación? ¿Qué pasa si hacemos una actividad de cambio del rol? Automáticamente, listo, estamos apuntando el problema y automáticamente estamos diciendo, esta capacitación sí puede llegar a servir. Pero si yo digo, ay, no, yo para qué voy a asistir a esas capacitaciones, o asisto y no prendo la cámara y no participo y estoy con mil cosas en la cabeza al lado, ahí es donde uno dice, ¿está sirviendo? ¿Realmente está aportando algo al sistema? Es complejo. Es complejo porque por más que la empresa haga y deshaga, si yo no pongo parte de mí, esos factores psicosociales van a terminar convirtiéndose en un riesgo. ¿Listo? Eso es como cuando uno dice literalmente quiero ahorrar y te vas a Dollar City y dices voy a Dollar City porque es que es lo más barato que hay. Y terminas gastándote 100.000, 200.000, 300.000, hasta 1.000.000 de pesos en cosas que no necesitas. ¿Sí? ¿Te faltó fuerza de voluntad? Sí. ¿Te faltó ser más analítico con lo que querías? Quizás. De eso que aprendí. ¿Cómo yo puedo evitar caer en esa tentación del Dollar City más adelante? ¿Sí? Entonces démonos cuenta que es que no es una problemática general de, ahí si es un factor de riesgo, ayúdeme. ¿Y tú cómo te estás ayudando? Estas son preguntas que a lo largo de este 2025, con la ingeniera Mónica, con Diana y con mi coordinador José Ochoa, estaremos acá en Datalog tratando de abordarlas y tratando de darles soluciones, no desde nuestras perspectivas como profesionales, sino ustedes, porque finalmente nosotros les vamos a dejar un mensaje, pero si ustedes no toman el mensaje y si ustedes no procesan la información, pues 2026, 2027, 2028 serán una bola de nieve que termine desencadenando en el 2030 con una posible incapacidad de salud mental. Bien, entonces vamos a hablar de hecho en esta pequeña capacitación de tres problemáticas principales y después de ahí pasaremos a las estrategias de intervención. Listo, las cuales estaremos, reitero, desarrollando a lo largo del 2025 y la idea es que ustedes puedan estar como equipo acá, digamos, aportando ese granito que no solo beneficia a la organización, porque finalmente Datalog va y viene, pero que me genere un impacto a mí. ¿Listo? Entonces vamos a definir el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés pues básicamente es un proceso fisiológico, psicológico, individual. ¿Sí? El estrés no es colectivo. Tú puedes ver a tu compañera estresada, pero tú nunca vas a sentir esa misma sensación de estrés de ella. O sea, punto, partamos de ahí. ¿Qué se da ante los cambios o tensiones que pueden estar, a los que se puede estar expuestos? ¿Sí?
La OMS en alguno de sus artículos, bueno, de hecho ni siquiera la OMS, la Clínica Mayo, perdón, la Clínica Mayo sugiere, bueno, sugiere no, menciona que el estrés debería ser una respuesta de no más de 30 minutos. Sí, una respuesta corta, o sea, debe ser algo rápido. Sí, voy en transporte público, una persona de dudosa apariencia llega, me intimida, yo digo, aquí me va a robar, pero la persona finalmente no hizo ese objetivo, yo lo juzgué mal y se baja del bus. Sí, de ahí a eso no pasó más de 5 o 10 minutos. Esa fue mi respuesta de tres. Me van a robar el celular, entonces automáticamente lo guardo por allá bien, bien metidito. Listo, trato de no tener contacto visual con la persona, me trato de aislar. Esos fueron mis 5 o 6 reacciones de estrés. Punto. ¿Cuánto duraste? 10 minutos, 15 minutos, porque un ego es que se me hizo eterno. Mi jefe me llama tipo 10 de la noche y me dice, Chino, mañana lo espero a las 6 de la mañana. Sí, mañana 6 de la mañana son las 10 de la noche. Y yo, uy, esto es acoso. Y no, no es acoso, sencillamente tú tienes tu contrato de empleado de alta confianza. Y tú dices, uy, es que mi jefe, ¿cómo es que me llama? Ese estrés, ese malestar debería durarte menos de media hora. ¿Por qué? ¿Qué pasa si te dura más de media hora? La Clínica Mayo, en sus estudios que han sacado, sugiere que después de media hora nuestro cuerpo baja defensas, es decir, nuestro cuerpo se vuelve inmune, bueno, se vuelve inmune, no, se vuelve propenso, perdón, a sufrir de resfriados, o sea, gripas, listo, a tener problemas digestivos y problemas musculares. Esa gripita que tienes ahí hace más de un mes, no es que sea el nuevo virus del COVID, pues vaya a saber de pronto uno si sí o si no, pero es muy probable que sea a raíz de una relación de estrés que no supiste manejar y la estás manteniendo ahí, ¿sí? Esa discusión con tu compañero, con tu familiar, con tu amigo, con tu vecino, que tú dices que lo veo es que me provoca, te está desencadenando en una respuesta de estrés que te está llevando a una gripa, en ese dolor de cabeza que tienes, en ese dolor de ciática. Es muy probable. Se supone que nuestro estrés debería ser pasajero y si nosotros queremos eliminar el estrés, deberíamos hacer algo que automáticamente nos desconectara. ¿Qué es lo que nos está desconectando en este momento? No, es que yo para desconectarme voy a mirar Facebook. Me meto en Facebook, a TikTok o a la red social que quiero y terminas más contaminado. ¿Te estás desestresando? No lo sé. ¿Te estás contaminando más? Es muy probable. Además, que el estrés sencillamente no es decir, ay, ya se me pasó el estrés y ya. Los efectos fisiológicos, bueno, psicológicos del estrés, vamos a encontrar problemas cognitivos, problemas de atención, ¿cierto? Problemas emocionales, voy a tener estadios altos de emociones tales como miedo, ira, frustración. Bueno, la frustración es una emoción, pero pues digamos que está asociada. Listo. Y comportamentales, que ese comportamental va a ser ese tic en el ojo, va a ser esa pierna que se la pasa para arriba y para abajo, ¿cierto? Y a veces va a terminar desencadenando en tomas impulsivas que después te vas a arrepentir. ¿Listo? Estrés a nivel fisiológico, vamos a tener problemas cardiovasculares, problemas osteomusculares y problemas gastrointestinales, que esto es lo más común. La gastritis, gastroenteritis, colon irritado, úlcera elíptica, bueno, todos los dolores. O sea, si en este momento su merced tiene todo esto que le estoy mencionando, es muy probable que esté sufriendo estrés. ¿Listo? Y tenemos los temas organizacionales. Si yo vivo estresado, digamos, en mi organización hay altos niveles de estrés, pues va a haber un tema de ausentismo, rotación. Si va a haber un clima laboral, que es donde dice la frase, yo no tengo amigos en la oficina, yo tengo compañeros, o tengo hasta enemigos. Una vez es una escuchada y que uno dice, "Venga, no debería ser así. Vamos a tener problemas de equipo, listo, productividad, rendimiento nulo y número de errores. A mayor cantidad de accidentes de trabajo, podemos llegar a decir que los trabajadores están sufriendo de estrés. Y por más que la organización empiece a decir, vamos a hacer pausitas activas, ejercicios osteomusculares, etcétera, etcétera, si tú no te ayudas, si tú dices, ay, bueno, estiremos las manos y ya, es muy probable que esos errores sigan permaneciendo. ¿Listo? Y a nivel familiar o social, vamos a tener un aislamiento social y familiar repentino, es decir, pasamos rápidamente de tener a 5 amigos a tener uno o ninguno. ¿Listo? Vamos a tener disminución de los espacios extralaborales, es decir,
ese estrés me va a conllevar a que yo prefiera dejar de participar en piñatas, en primeras comuniones y demás. Sí, obviamente hay algunos estudios que también sugieren que a mayor edad uno se vuelve más antisocial y de hecho la estadística nos evidencia que de 3, 4 planes que tenemos los fines de semana cancelamos más del 70%. Es decir, si tú tienes 3 planes, terminas cancelando 2 y el uno vas por compromiso. Sí, quizás estás teniendo estrés y estás llegando a un punto en donde digas, me quiero alejar de todo. ¿Sí? Y reitero, es válido. ¿Por qué digo que es válido? Porque somos seres humanos, o sea, finalmente estamos evidenciando, estamos sintiendo una serie de sensaciones, ¿listo? Que no son normales para nosotros, porque nunca pensamos de niños llegar a ese estadio, pero que tenemos que afrontar. Ahora pasamos a una de las enfermedades, digamos que hace eco o aparece a finales de la Segunda Guerra, bueno, a finales de la Primera Guerra Mundial, pero que a partir del siglo XXI ha sido una de las enfermedades de moda, que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Termina siendo una reacción fisiológica, listo, cognitiva y conductual producto de un estímulo estresante negativo. ¿Cuál es ese estresante negativo? Hagan el ejercicio, llamen a sus parejas, novios, esposos, esposas, llámenlas y díganles tenemos que hablar. Llámenles. Y ya, les cuelgan. Amor, tenemos que hablar anoche. Chao. Punto. Hagan ese ejercicio. Para mí es el mejor ejercicio que hay. Yo a veces lo hago con mi novia. ¿Sí? Y en la noche les dicen, amor, yo te llamé, es cierto que tenemos que hablar. ¿Tú qué sentiste al respecto? Ellos te van automáticamente a dar una serie de sintomatologías. No, ya me dolor de cabeza. No, tú me dejaste preocupado, por eso fue que te llamé. No, empecé a tener un dolorcito de cabeza. Pum, automáticamente eso fue una reacción fisiológica. Tenemos que hablar en ese, uy, no. ¿En dónde la embarra? ¿Sí? El cual obviamente es amenazante para el individuo porque pues obviamente yo no estoy preparado para algo. Y además que la ansiedad básicamente es la imaginación ante escenarios que nunca van a suceder. ¿Sí? O sea, de esos 999 escenarios que yo imaginé, la embarré fue por esto, la llamada que le hice a Camila, el mensaje que no le contesté a Polar. No, mejor dicho, de esos va a suceder, la probabilidad que suceda es del 1% y ese 1% es parcial. Es decir, ¿cierto? Si yo digo, no, es que me va a recriminar por la vez que no la acompañé donde la mamá, es probable que me lo recrimine, pero no de esa manera tan catastrófica, sino, amor, es que te acuerdas que no me acompañaste donde mi mamá, pues no pasa nada, pero mamá quiere que vayas este fin de semana. Punto, ya, eso era. Sí, te recriminó porque no fuiste con tu mamá, con la suegra, pero no te lo recriminó con el regaño. Y uno ese día se comió las uñas, ese día se le cayó el pelo, ese día dejó de comer, ese día empezó a tener pulsaciones bajas. Sí, con la ansiedad uno suda frío. Sí, eso es, ahí es donde se le bajó la tensión. Claro, te acaban de pegar un susto. Pero ahora, ¿yo qué puedo hacer con la ansiedad o qué efectos tiene la ansiedad en mi cuerpo? Entonces, a nivel físico, cefalea o dolor de cabeza, hipertensión, se me puede también llegar a subir la tensión. Ese dolorcito de cabeza que es cansón, o sea, uno siempre tiene dolorcitos de cabeza, pero ese fuerte, ese acelerado, carambas, nos termina afectando a todos. Inflamación intestinal, el colon irritado. Y evaluarse ese colon irritado es posiblemente por ansiedad o por estrés. Alteraciones inmunológicas también como empezamos a gastar toda nuestra energía, listo, hacia un estímulo en común, automáticamente nos volvemos propensos a que nos dé la gripe. Es que estoy ansioso esperando el bus y nada que pasa y está cayendo un aguacero. Amigos, no es probable que te haya dado gripa. No hay nada que hacer. O se calma o le da gripa. Listo, palpitaciones cardíacas, incrementos al momento de problemas para respirar, incrementos en los temblores, sudoración, mareos, náuseas, debilidad en las piernas y tensión muscular. La ansiedad, digamos que dentro de las ansiedades hay un tipo de fobias y hay muchas fobias en común. Yo le tengo fobia, por ejemplo, al Transmilenio, lo digo ciertamente. No vayas a decir, ay, es que el niño pupi, no, sencillamente yo evito coger el transporte público rojo y coger el bus, el zip, el azulito. ¿Por qué? Porque menos gente. ¿Por qué? Porque me da un tema de náuseas. Pero ¿por qué me da ansiedad? Por miedo a lo que me pueda pasar en el trayecto. Es así de simple. ¿Listo? Tenemos problemas de comorbilidad, ¿cierto? Principalmente el tema dermatológico. Mira tu piel seca, si es que tienes piel seca. Es efecto de la ansiedad.
o es un tema realmente dermatológico que está ahí afectándote desde hace rato. Listo, tenemos problemas respiratorios y problemas reumatológicos. Y a nivel psicológico, el tema de la ansiedad va a ser tu trastorno de sueño, consumo de uso de sustancias psicoactivas, pensamientos catastróficos, desmotivación y fatiga. Aquí en este, digamos, psicológico, que es donde lo tienen que entender, a veces hay ansiedades tanto negativas como positivas. Si mañana tengo reunión con mi compañero de trabajo, eso es una reacción negativa. Pucha. Pero también hay reacciones positivas. Mañana me voy de vacaciones. O sea, qué alegría, qué emoción. Yo no duermo esa noche pensando que lo que voy a hacer allá en ese lugar, ¿cierto? Como yo estoy tan ansioso por el viaje, yo digo, ese día me tomo una cervecita, me tomo un cafecito, voy a fumar porque es que estoy ansioso por el viaje. ¿Termina siendo positivo? Sí, puede llegar a terminar siendo positivo. Termina siendo positivo cuando yo lo puedo calmar. Cuando yo digo, ya me subí al avión o ya llegué a mi destino, ya estoy en paz. Pero si yo sigo en el destino y sigo con este tema de ansiedad, no es una ansiedad positiva, es una ansiedad negativa. ¿Listo? ¿Qué efectos tiene la ansiedad en el trabajo? Pues vamos a tener fobia en lugar de trabajo. Mucha gente, de hecho, a raíz de la pandemia, el hecho que les hayan dicho, tienen que volver a sus instalaciones físicas a trabajar, generó fobia. Sí, ese pánico de decir, ay, no, otra vez volver allá, ay, no, ¿qué tal allá me dé el COVID? Sí, empezamos a tener fobia en el lugar de trabajo. Empezamos a tener ansiedad relacionadas a lugares del trabajo, o sea, ni siquiera es la fuente, sino el hecho de decir, pucha, no, pero es que yo para llegar a mi trabajo tengo que tomar 3 buses, no, y esa inseguridad que está, claro, empiezo a tener, yo no asocio la ansiedad hacia mi trabajo, empiezo a tener ansiedad frente a los buses que debo tomar para llegar a mi oficina. ¿Listo? ¿Y esto qué me genera? En trastorno mental convencional, o sea, un episodio medio depresivo, ¿sí? Una fobia social, un trastorno hipocondríaco, de que uno, y casi me desmayo en el transporte público, pero ya, sobreviví. Igual tienes que hacerle frente todos los días, porque todos los días tienes que coger transporte público. Los laborales, que es una situación de ven con todos menos con Aleja. Si yo hablo con Alejandro, no. No, yo es que yo le doy, no. Alejandra. Si yo no escucho la palabra Alejandra, yo soy feliz. Ok, listo, perfecto. Eventos psicosociales, sí, como por ejemplo el hecho de, ay, es que yo tuve novia en la oficina y ella me terminó. Ay, no, yo no confío yo en nadie, yo no confío en nadie en la oficina, me está generando ansiedad por un estímulo totalmente diferente. Listo, y la exposición de personalidad individual, que esos son rasgos de personalidad, pues que cada quien debería analizar y comprender. Ahora entramos a la depresión, que la depresión tendremos capacitaciones más adelante, aunque de hecho creo que con ustedes el año pasado tuve la capacitación de depresión, entonces de esto tampoco me voy a detener mucho, pero ¿qué termina siendo la depresión? Es un síndrome psicológico que involucra la pérdida de energía, motivación, incapacidad para experimentar felicidad, sentimientos de tristeza, desespero, desesperanza, culpa, vergüenza o poco valor. Aquí, ojo, no cometan el error garrafal de decirle a una persona, sonríele a la vida. Sonreír no es sinónimo de felicidad. Sonreír es la activación de más o menos cierta cantidad de músculos, no sé, se me escapa en este momento el dato, cierto que generan en la cara un cambio en el rostro. Sí, eso es reír, pero pues tú estás feliz. La depresión en general es algo que no es tan fácil de medir, además que es silenciosa. Muy pocas personas demuestran la depresión. Y cuando lo demuestran ya es porque están necesitando una ayuda inmediata. Pero ¿qué pasa con esto? Reitero, aquí no me voy a meter en este tema porque ya lo hemos hecho, igual vamos a seguir en capacitaciones relacionadas. La depresión no es que genere este tipo de enfermedades que están acá, sino que si yo tengo este tipo de enfermedades, es muy probable que pueda llegar a sufrir de depresión. Por ejemplo, la diabetes. ¿Sí? ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué la epilepsia? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué ta? Son enfermedades que no son tan fáciles de tratar, es decir, yo no conozco el primer caso y si lo hay me corrigen, si hay algún médico me corrige. Listo, que diga, efectivamente yo vencí a la diabetes, ya no soy diabético, soy ex diabético. Creo que no lo hay. Sí, estas son enfermedades que siempre nos van a acompañar, que son tratables. Sí, que no significa el fin del mundo, me voy a morir. No, sencillamente van a estar ahí. Entonces el hecho que llega, ay, yo no me puedo comer mi chococono, que me encanta el chococono, ya no me lo puedo comer.
no me va a generar un efecto placebo, no estoy ahorrando plata, no, me puede llegar a generar un tipo de nostalgia que puede llegar a una depresión. Es que yo por no haberme cuidado bien, me enfermé. Aquí, por ejemplo, hay otros, digamos, una enfermedad cardiovascular. Me dio un infarto por una discusión que tuve con mis compañeros por sobrecarga laboral. Es que yo no lo hubiera entregado tanto a la empresa, yo no tendría ese problema cardiovascular. Sí, pero ¿qué puedes hacer? Sí, entonces uno dice, yo no puedo hacer el gruñón de antes. No, lo puedes hacer, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque puedes estar más propenso a que te vuelva a dar ese infarto. Listo, aquí entonces digamos que aquí la depresión, digamos que esta sintomatología que aquí se muestra, si estas son enfermedades que siempre vamos a estar acá, y si tú no las tratas en buena manera, esto me puede estar generando episodios más o menos en menor medida de depresión. ¿Listo? Que reitero, nosotros ya hemos hablado de esto previamente, por eso digamos que no entro a profundizar. Bien, pasamos a los factores psicosociales a analizar. Digamos que acá vamos a encontrar todo lo que se evalúa en la batería de riesgo psicosocial. Demandas cuantitativas, ¿qué es demandas cuantitativas? Pues aquellas pequeñas tareas que terminan siendo carga. ¿Listo? Demandas de carga mental, todos los niveles de atención, concentración, orientación al objetivo. Demandas emocionales, ¿sí? ¿Qué tanto yo me tengo que guardar sentimientos o emociones respecto a lo que está sucediendo? Ese tema de, uy, es que siento una impotencia. Vale, es válido que tengas impotencia, pero yo te pregunto, ¿y qué haces con esa impotencia? A mí se me pasan los 5 minutos y ya, eso es normal. Claro, eso es normal. Realmente has desahogado, has mostrado tu inconformidad. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Exigencias de responsabilidades del cargo, digamos, las personas que tengan personas a cargo, y no me refiero a sus hijos, sino personas que tengan equipos de trabajo. ¿Listo? ¿Hasta qué punto eso termina siendo un factor de riesgo, un factor protector? No, es que mi equipo de trabajo no me hace caso, es que yo no confío en mi equipo de trabajo. Pum, es un factor de riesgo. No, es que realmente yo le digo a mi equipo de trabajo y mi equipo de trabajo logra realizar muy bien las cosas. Yo sí confío en mi equipo de trabajo. ¿Hasta qué punto se termina siendo un factor protector? Si no tengo que estar como la gallina con los pollitos, detrás de ellos, ¿no? Bien. Demandas ambientales y esfuerzo físico. Sí, que aquí es todas las condiciones de iluminación, las condiciones de ventilación de las sillas y demás. Obviamente aquí quiero hacer un paréntesis y que esta condición para mí sigue siendo ambigua. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener a todas las personas contentas. Yo a todos les puedo poner el computador de última tecnología con el soporte para que ustedes tengan una visión 2020 y no tengan que bajar o a levantar la cabeza. No falta la persona que diga, es que tener la cabeza recta me da migraña, es que a mí no me gusta este computador, me gustaba más el viejito. Que ahí es donde uno empieza a hablar con el tema de cambio de rol. O es que gestión del cambio. ¿Realmente es eso o realmente es que nos cuesta estar cambiando? Adaptarnos a las nuevas realidades. Entonces, digamos que en demandas ambientales es como esto. Digamos, hoy en Bogotá estamos a una temperatura, según esto, de más o menos 20 grados. Uno que es rolo, estos 20 grados es un infierno, ¿sí? Pero otras personas pueden decir, este calorcito es el que nos merecemos siempre. Entonces ahí siempre va a estar la ambigüedad que aquí es muy difícil de complacer a todo el mundo. ¿Listo? Demandas de la jornada de trabajo, hasta qué punto yo trabajo de más o hasta qué punto esto me puede implicar tener que trabajar fines de semana. Consistencia de rol, hasta qué punto yo tengo claridad respecto a mis tareas. Listo, control y autonomía sobre el trabajo, hasta qué punto yo tengo, cierto, yo puedo ser autónomo y no depender de otro tercero para que me diga qué hago, sino que yo sencillamente digo, hoy voy a trabajar 3 horitas, mañana sí voy a trabajar 10 horas porque pues hoy capeo un poquito de trabajo, ¿sí? Todo este tema, oportunidades y desarrollo habilidades y destrezas, hasta qué punto yo también puedo sentirme autorizado por lo que hago, si mis opiniones son tomadas en cuenta, los temas de capacitación, claridad de rol, liderazgo, relación con colaboradores, que aquí van de la mano, esto confluye mucho, con el fin de mirar la dinámica. Si yo tengo una buena capacitación, significa que estoy teniendo un buen liderazgo y no necesariamente mi jefe, sino el área de HCQ, talento humano o demás áreas que confluyen. Y esto a su vez me va a permitir tener una claridad del rol. Y como yo tengo una claridad del rol, voy a tener una participación y manejo del cambio. Es decir, puedo mirar en qué puedo participar en los diferentes comités o hasta qué punto yo puedo hacer cambios en mi puesto o área de trabajo sin que afecte a los demás. Y esto, a su vez, va a generar una relación con mis colaboradores. Chévere que tú hayas llegado porque es que nos ayudaste a cambiar el ambiente laboral de acá. Bueno, también.
¿Listo? Que esto finalmente va a desencadenar en un reconocimiento y recompensa o recompensas derivadas a la organización. ¿Hasta qué punto yo me apropio de la empresa? ¿Listo? Y hasta qué punto yo siento que me valoran. Es que me valoran económicamente, pues nunca me han dado las gracias, pero todos los días me suben el sueldo 1.000 pesos. ¿Eso es valoración? Sí, perfectamente. Listo, hay factores extralaborales que a mi criterio no es que sean difíciles o imposibles, sino que también queda muy subjetivo intervenir. Si tiempo fuera del trabajo, ni siquiera esta, características de la vivienda y su entorno. Listo. ¿Tú cómo le puedes decir a una persona que se queje porque es válido que viva 3 horas de la empresa? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Sí? Es difícil que lo diga, pero si uno le dice, es que cámbiese de casa, ay, ¿qué tal si esa respuesta sí sea buena o mala? ¿Sí? ¿Hasta qué punto el hecho no es que no me alcanza para vivir en un barrio cerca de la oficina? Listo, ¿cómo yo le puedo decir al ladrón, venga, no robe tanto, vuelva al barrio más seguro? Es muy difícil. Entonces, digamos que estos factores extralaborales obviamente se pueden generar medidas preventivas. Por ejemplo, una medida preventiva puede ser situación económica del grupo familiar. ¿Hasta qué punto, digamos, la organización puede llegar a intervenir vamos a darles un taller, una charla, ¿cierto? Acerca de economía familiar. ¿Hasta qué punto no puede llegar a decirles, venga, no compren en Dollar City, sino compren mejor en X supermercado? Y les explicamos el por qué. ¿Es un plan de intervención? Sí, es un plan de intervención. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos intervenir? O sea, más allá de esto, ¿cómo podemos llegar a la intervención? Primero, con capacitaciones enfocadas principalmente en comunicación. El idioma español tiene cerca de 250.000 palabras, puras. O sea, blanco es blanco, negro es negro, azul es azul. Puras. Tenemos casi el doble o el triple de sinónimos. O sea, nosotros, lo que yo diga, ¿cierto? No siempre termina siendo lo que el otro escuchó. Entonces, por eso siempre hay que capacitaciones puntuales. Entre uno más puntual sea, más clara es la información. ¿Listo? Obviamente esto va a estar conllevado a relación y trabajo en equipo. Es que aquí no, aquí yo tengo es compañeros, no tengo ese equipo. Sí, pero tienes que trabajar en equipo. Todos los días trabajamos en equipo. Todo. Siempre. Así sea cuando voy al baño y le digo a la señora de los tintos, venga, gracias por hacer ese tinto tan rico. Eso termina siendo una capacitación. ¿Listo? Es importante también sensibilizar sobre las normativas y cambios organizacionales. El año pasado, digamos, Colombia tuvo 3 leyes principales. Listo, perdón, dos, para mí fueron dos. Listo, que fue la 2365, que es la ley de acoso sexual, la 2364, el tema de la prohibición de los vapers o cigarrillos electrónicos en espacios cerrados. Listo, que si yo no la socializo, si yo no les explico el qué, cómo, por qué y para qué, la gente se me va a terminar confundiendo, decir, yo no sabía que eso era acoso sexual. Es que él me está acosando sexualmente cuando en realidad me estaba sencillamente dando una sugerencia de cambio. Entonces, por eso es importante este tema. Y pasamos a la tercera, que la tercera para mí es lo que me encanta, que son los grupos focales. ¿Qué termina siendo los grupos focales? Y aclaro acá, no se trata de un tema de, es que Ochoa fue el que tuvo la culpa, es que Luis es el que tuvo la culpa. Para nada, aquí tenemos que dar la palabra culpa. ¿Es que usted fue el culpable? No. Acá, digamos que los grupos focales se pretende obviamente que sean grupos pequeños. ¿Por qué grupos pequeños? Seamos sinceros, entre 40 personas no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Si nomás entre dos es difícil ponernos de acuerdo para almorzar, ¿cómo serán de 40? Apartamos de ahí. Entonces son grupos pequeños, ¿listo? Que van a intentar dar respuesta a partir de preguntas claves a problemáticas que ven. Les pongo el ejemplo. Salieron altos riesgos psicosociales de liderazgo, pero le salió muy bajo, se termina siendo un factor protector, el de comunicación. Es decir, estas personas se pueden hablar. Listo, entonces vamos a hacer un plan de trabajo o un grupo focal acerca de liderazgo, con énfasis en comunicación. Entonces uno les plantea preguntas claves como, compañeros, ¿ustedes qué entienden por liderazgo? Ya, punto. Y empezamos a trabajar. No, para mi liderazgo es cuando mi jefe me manda. No, a mi liderazgo es cuando mi jefe no me molesta. No, a mí mi liderazgo es cuando todos nos llegamos de acuerdo. Listo, tenemos una lluvia de ideas. ¿Cómo hemos enmarcado ese liderazgo en mi vida? No, es que eso es una pregunta difícil. No, no es una pregunta difícil, es pura introspección. Y empezamos a darle respuestas con el fin de identificar
si realmente es un mal liderazgo o puede llegar a ser una mala interpretación. ¿Por qué? Porque a veces se considera una mala interpretación. Perfectamente, es que él me agredió verbalmente, es que es un mal líder. ¿Y cómo te lo dijo? No, sencillamente él me dijo, por favor, cumple con esto antes de las 5 de la tarde. Pero no me dijo buenos días. Ni siquiera me saludó, simplemente me dijo, me mandó. Ya, pero te lo hizo respetuosamente, él te gritó, te ofendió, te llamó por una apodo. No, sencillamente me dijo, por favor, ni siquiera me pidió el favor, me dijo, esto no necesito para las 5. Adiós, chao. Claro, ahí es donde empieza a interpretar, ok, no es el liderazgo que tú esperas, pero es un liderazgo que se está desarrollando. Y no es que el problema seas tú, sencillamente estamos tratando de entender las dinámicas. Sí, porque seamos sinceros, digamos, mi hermano es médico y mi hermano me decía, cuando llega un paciente de urgencia infartado, yo no le decía al paciente, hola, ¿cómo estás? ¿Me regalas tu nombre? Bueno, ya sé cuánto le dio el infarto. No, o sea, uno tiene que ir al punto. Le dio un infarto, signos cardíacos están bajos, tu intervención, ya, de una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no el paciente se nos va. Y así es donde los grupos focales, donde tenemos que identificar cuál es la problemática, qué es lo que nos está generando afectación y cómo yo me puedo estar tomando eso de manera personal o social. Porque si me lo tomo de manera personal, ahí podríamos llegar, no decir que tú eres el del problema, sino que podemos manejar el tema de emociones. Pero si es un tema social, venga, es que a todos los está afectando. Ah, ok, entonces ya, a partir de eso, ¿qué estrategias podemos tener para que eso nos termine afectando? ¿Listo? Entonces es importante que acá en los grupos focales nada se tome personal, ¿listo? Y que toda la construcción que se haga sea un aprendizaje. Y no se trata de decir, es que él me insulta, entonces la idea es que me deje de insultar. ¿Y qué pasa si te vuelve a insultar? ¿O qué pasa si dice, no, me gusta más cuando me insultan? Démonos cuenta que los grupos focales, para mí, es una de las herramientas más chéveres que hay, pero todos tenemos que poner de sí para tratar de hallar soluciones. ¿Listo, mis estimados? Y finalmente, aparte de los grupos focales, vamos a generar talleres con herramientas para afrontar aspectos extralaborales. Cuando yo entiendo que ya el tema del liderazgo se solucionó, el tema de la comunicación se solucionó, el tema de las recompensas se solucionó, aquí es donde digo, bueno, y a nivel extralaboral, ¿cómo puedo solucionar mi vida? Sensibilizaciones. Y estas sensibilizaciones, ¿cómo pueden hacer? Reitero, capacitaciones o tallercitos, o algo que nos digan, venga, por lo menos el taller que nosotros hacemos desde psicosocial, desde el componente de finanzas personales es, ¿ustedes conocen cuáles son sus gastos hormigas? Sí, ¿qué son los gastos hormigas? Esos gastos minutos, 10 minutos, ahí me gasté 1.000 pesitos en el cigarrillo, pero eso al mes cuánto termina equivaliendo y si, cuánto te termina afectando, mi estimado. Sí, entonces estas cosillas que si yo no las manejo terminan siendo, o sea, ya no tengo un problema a nivel laboral, sino personal. Y como organización, como empresa, como Datalog, no vamos a decir, vamos a hacer un grupo focal con tu familia para mirar cuál es el problema. No, o sea, eso no vamos a citar a tu esposa, a tu esposo, a tus niños, a tus papás, y decir, ¿ustedes qué entienden por gastar? No, eso no se va a poder. Entonces ahí es donde uno tiene que brindar talleres, venga, analicemos un poquito cuál es la problemática, cómo podemos ahorrar, cómo podemos, no sé, el tema de, eh, no sé, vivir en un barrio mejor, bueno, qué sé yo. ¿Listo? Pero con esos talleres van a ayudar a afrontar esos temas extralaborales. Y ahora, finalmente, mis estimados, a nivel personal, ¿qué medidas de intervención yo puedo tener a nivel personal? Seamos conscientes de nuestros pensamientos, seamos conscientes de que soy un ser racional que piensa, vive, siente y duele. Sí, si tú tienes un pensamiento, claro, lo puedes decir, pero obviamente procésalo. Sí, no se trata de decir, es que esto está como una vaca. No, venga, amiga mía, amigo mío, siento que me gusta tu vestido totalmente, pero pues bajo estos contextos siento que no te queda bien. De pronto para después te lo puedes volver a poner. Algo así. Seamos conscientes, no digamos sin pensar. ¿Listo? Desarrolla planes de control, aprende a decir que no. Sí, a veces nos bombardean con mil cosas para complacer a todo el mundo. Sí, 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 ya te lo tengo en 5 minutos. Sí, 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 sí. Aprendamos a decir no sin sentir culpa. Sí, venga, en serio, no, no quiero asistir hoy a la fiesta porque es que estoy muy cansado. Sí, no te vas a decir, ay, el Grinch. No, aprende a decir que no. Si estás cansado, listo, dijiste que no, fuiste honesto. Ahí es donde necesitas ser consciente de tus pensamientos. Estoy cansado.
No nos inventemos la excusa, no, es que imagínese que se murió la prima hermana de la abuela de mi bisabuelo, o sea, terrible, o sea, entonces me toqué el funeral de ella. No, o sea, aprendamos a, no, en serio, realmente estoy muy cansado, muchas gracias, hasta luego. Descansa de la información negativa, desconectémonos, listo, de esos compañeros que a veces se quejan, desconectémonos a veces de las redes sociales. Sí, ay, es que mi pasatiempo favorito es mirar Facebook, Twitter, bueno, X o TikTok, o Instagram, qué sé yo. Listo, perfecto. Por ahí hay un filtro que te permite ver cosas positivas. Sí, es que estoy cansado, es que este país está como está. Entonces no miren noticias, desconectémonos a veces. Listo, hagamos un grupo focal con nosotros mismos y con nuestro celular para identificar qué es lo que quiero ver para que yo podamos intervenir. Listo, conectémonos con otros y ese conectarse con otros no se trata de decir, es que me toca socializar, no. ¿Hace cuánto no hablas con tu mejor amigo? ¿Hace cuánto no llamas a la tía que te crió desde chiquito y se te olvidó que era tía? Sí, a veces no se trata de buscar una conversación y qué más bien, ay, qué bueno. No, se trata de decir, qué extraño. Se trata de decir, lo estás haciendo bien. Se trata de decir, estoy cansado, pero llamé en ti porque yo sé que en ti me encuentro paz. Eso es conectarme con nosotros. ¿Listo? Perdón. Encontremos un propósito a la vida. Ese propósito a la vida, el hecho que ustedes estén levantados viendo ese video ya es un propósito. ¿Cuánta gente no se ha levantado el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuánta gente sencillamente se está muriendo por dentro, esperando que termine el día para así mismo terminar con la vida de ellos? A veces el propósito de la vida es simple. Es decir, hoy pude sentir los rayos del sol, hoy pude nadar, hoy pude comer. Ese es un propósito de la vida. ¿Sí? No se trata de ser Superman o superhéroe que me digo, y carambas de colores, es que salve la vida de los demás. No, con que el hecho que tú puedas respirar y el hecho que tú que digas, no quería venir a trabajar, pero vine y terminé mi jornada laboral sin que me despidieran, eso es encontrarle un propósito a la vida. Y finalmente, busquemos respuestas, no culpables. Es fácil culpabilizar a los demás, de hecho, eso da tanto placer. Es que fue culpa de Alejandra, es que fue culpa de Luis. Eso da un goce externo a la... Pero a veces también tenemos que buscar respuestas. Sí, y las respuestas no es, ay, sí, la respuesta a la derivada de X es ya. No, a veces las respuestas toman tiempo y ese tiempo es conectarnos con nosotros mismos. Sí, a veces uno actúa por impulsividad. Es que como ellos dijeron que allá, todos nos fuimos para allá. ¿Y tú querías allá? No, realmente yo no quería. Ok, listo, mis estimados. Aprendamos a trabajar en equipo. A veces nos cuesta, pero créanme que trabajar en equipo cuando se puede hacer bien, cuando todos tenemos en cuenta cuáles son nuestros ideales y potencialidades, es donde nosotros vamos a lograr un buen resultado. Sí, no digamos, es que me toca trabajar con ella, o sea, y tratemos de quitar esa palabra toca. ¿Sí? No me toca, voy a trabajar con ella. ¿Sí? Voy a trabajar con ella, punto ya. Es que me toca. No, el tocar no, genera predisposición. Listo, y no se trata de verle todo el lado positivo, de, ay, tan bonito, mire, trabajar en equipo me gustó. No, sencillamente dice, hoy pude lograr superar trabajar con ella. Sí, positivo o negativo no lo sé, pero lo superé, lo manejé. Eso finalmente es un logro. Listo. Y ahí, finalmente, al ser conscientes de la influencia de nuestros factores de riesgo, compañeros, grupos focales, todo lo que ustedes quieran, listo. Al ser conscientes de eso, podemos generar estrategias para mejorar nuestro propio beneficio personal y colectivo. Listo. Estos factores, reitero, que hemos analizado el día de hoy, junto con las intervenciones que vamos a venir haciendo en el 2020 y 2025 con la ingeniera Mónica, con Diana, con mi coordinador José Ochoa. ¿Listo? La idea es que no se trata de decir, es que nos obligan a asistir a esas capacitaciones y no sirvieron. No, se trata de que uno pueda tener esa reflexión de, venga, hablamos hoy sobre comunicación y me di cuenta que yo no me comunico bien. Sí, quizás no se los dije porque yo no voy a ser el del problema, pero sí debo como tener esa conciencia, debo aprender a pedir las cosas. Es bueno a veces pedir el favor, es bueno a veces dar gracias, no siempre, pero cuando uno genera ese tipo de conciencia, uno permite evitar esos trastornos de estrés que nos pueden estar afectando. Es que estoy estresado por mis compañeros de trabajo, ¿por qué? Porque es que no me los aguanto, es que me provoca. ¿Y por qué no te los aguantas?
porque es que no he aprendido a entenderlos. Salúdalos. Sí, tarea del día, aprendamos a conocer nuestros compañeros y aprendamos a conocernos a nosotros. ¿Qué es lo que tú esperas con estos factores de riesgo? O bueno, con estos factores psicológicos. ¿Cuál es tu factor protector? Es que mi factor protector es la carga laboral. Entre más carga laboral tenga, menos pienso. Es tu factor protector válido. ¿Y cuál es tu factor de riesgo? Uy, no, mi factor de riesgo termina siendo las recompensas. Es que yo siento que yo tengo mucho trabajo, pero a mí no me reconocen económicamente. ¿Ok? ¿Qué pasa si le bajas un poquito al tema de la carga laboral y empiezas a mirar, dices, venga, con esto que yo hago, yo siento que me está compensando económicamente? O con esto que hago, yo siento que estoy generando más impacto que llenándome todos los días de trabajo, trabajo, trabajo y esperando a que me mande más trabajo. Yo cumplo con lo que hago un poquito de más, pero lo estoy haciendo de manera más eficiente. Y esa mayor eficiencia la están viendo mis jefes. Y no de que, uy, es que él trabaja más de 24 horas, pero ¿y qué tan eficiente es su trabajo? ¿Listo? Y por último, mis estimados, recordemos que esto es un enfoque integral, o sea, no se trata de decir de Datalog hacia mí, no, sino también, ¿cierto? Tengamos presentes nuestros familiares, nuestro entorno en el que vivimos, lo que yo deseo, nuestras propias emociones. Listo, esto es sistémico, esto se va nutriendo hasta un punto en donde uno diga, ¿me sirvió? No, no me sirvió. Y eso termina siendo un equilibrio en nuestras vidas. Listo, mis estimados, esa es la capacitación del día de hoy. Ingeniera Mónica, muchísimas gracias. Diana, muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, inquietudes. Si no, pues en este 2025 desde Belisario SAS, también a través de Positiva, ARL, compañía de seguros, listo. Y de nuestro equipo interdisciplinario estaremos para apoyarlos y atenderlos en todas las intervenciones y en todos los procesos, como bien lo dijo la ingeniera Mónica, de todos los miércoles en la tarde de esta charla. Listo, muchísimas gracias, Diana, ingeniera Mónica. Listo, gracias. Muchas gracias, Luis, que estés muy bien. Listo, una feliz tarde, hasta luego.